¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Es un gusto, es un privilegio el poder compartir una vez más un pequeño estudio con usted a través de este video, esperando que sea de bendición para su vida. En esta tarde, mis hermanos, quisiera compartirles un estudio breve, en especial, hermano, más que nada una reflexión, hermano, de lo que deberemos de ser como cristianos. La palabra cristiano quiere decir como Cristo, o que tratamos de ser como Cristo. Y esta tarde quisiera hacerle una pregunta, hermano: ¿qué tanto nos estamos pareciendo a Cristo? ¿Estamos imitando muchas de sus actitudes o cualidades que Él tenía, hermanos? Porque hoy en día cualquier persona que viene a la iglesia casi ya se hace llamar cristiano, pero en verdad nunca mostramos en nosotros este cambio que deberíamos de tener. Aunque la palabra de Dios enseña que cuando Cristo viene a una vida, la transforma para ser diferente. Así que mi hermano, mi hermana, esta tarde vamos a ver este tema, hermano: Cristo, nuestro ejemplo. Cristo, nuestro ejemplo, hermano. Si Cristo es el que caminó antes que nosotros para darnos un ejemplo, deberíamos nosotros tratar de imitar lo que Él hizo o como Él anduvo. Mire, vamos a ver ahí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2:21. Dice así la santa palabra de Dios: porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros. Note lo que dice, hermano: dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Mira, hermano, la palabra de Dios nos enseña que Cristo caminó antes que nosotros en este mundo para dejarnos un ejemplo y que nosotros podamos seguir lo que Él hizo, sus pisadas. Y dice bien claro: dejándonos ejemplo. Y otra cosa clara que dice, que para eso nos llamó. Para eso nos llamó. Hermano, hermana, esta tarde vamos a ver esto, hermano: el ejemplo de Cristo, o siguiendo sus pisadas, como usted quiera nombrarlo, hermano. Mire, vamos a ver 4 o 5 ejemplos que Él nos dejó bien marcados en la Biblia. Sé que hay muchísimos más, hermano, pero vamos a ver solo esto, que toca casi la vida de cualquier persona. Mire, primer ejemplo, hermano, que Él nos dejó, hermano, nos dejó un ejemplo de cómo amar a los demás. Nos dejó un ejemplo de amar, hermano. Él se entregó a sí mismo por mí, por usted, por amor, hermano, por amor. Hermano, nosotros también debemos de amar a nuestros semejantes. Nos dejó, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Nos dejó muchos ejemplos de cómo amar. Por eso vamos a ver un primer ejemplo, hermano, es en amar. Mire lo que dice Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también, os améis los unos a los otros. Mira, hermano, primer ejemplo que Él nos dejó es el amor, hermano. Él me amó a mí, le amó a usted, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó, hermano, dice que se entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se entregó completo, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, hermana, ¿está usted amando como Cristo está amando? ¿Estamos imitando o siguiendo las pisadas de nuestro Dios en amor? Mire, de la mano viene el siguiente ejemplo, hermano. Primer ejemplo, hermano, nos dejó ejemplo en amor. Debemos de imitarle y seguirle en amor. Segunda cosita, hermano, Él nos dejó ejemplo en cómo recibir a los otros, cómo recibir a las personas. Vamos a ponerlo de esta manera: de no hacer acepción de personas. Imagínese, hermano, si Cristo estuviera excluyendo personas, tal vez a mí no me hubiera aceptado, tal vez a usted no lo hubiera aceptado, porque somos unos sucios pecadores. Al menos yo soy un sucio pecador, hermano. Y que imagínese que Cristo dijera: ay, este sí porque tiene dinero, ay, aquel no porque es pobre, ay, este sí porque es moreno, ay, aquel no porque es güero, ay, este sí porque es gordo, aquel no porque es flaco, o al revés, hermano. No, hermano, Cristo no hace acepción de personas. Él no se deja guiar por el color de piel, por el estatus socioeconómico o por el estatus social, hermano. Él no, hermano, Él no hace acepción de personas. Para Él todos somos almas valiosas que vino a rescatar, hermano.
hermano. Mire, vamos allá a Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, 7 dice así la palabra de Dios: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió por la gloria de Dios. Mira, hermano, este es un pequeño problema que tenemos, y más hoy en día, hermano, que aparentemente se han marcado más los estratos, hermano, económicos y todo esto, hermano. Dice, ay, tú sí, porque tú eres esto, ay, tú no, porque eres esto. Hermano, últimamente estamos viendo mucho o muy marcado la cuestión del racismo. Otra vez está resurgiendo esto, hermano. Todos venimos de la misma persona, hermanos. Todos somos descendientes de Adán y Eva, hermano. Y si no lo vemos así todavía de Noé, hermano, podemos decir, todos descendemos. O sea que, hermano, todos venimos de lo mismo. Que unos tengan un color de piel, otros otro color de piel, no nos hace diferente. Cristo no excluye personas, ni porque eres rico, gordo, flaco, moreno, güey, nada, hermano. Y por lo tanto nosotros tampoco debemos de hacer distinción de personas. Ay, tú sí porque eres rico, me caes bien. Ay, tú no porque eres pobre. No, hermano, no debemos de hacer distinción de personas. Y tristemente, hermano, hay muchas iglesias que ponen en lugar privilegiado a los que tienen dinero y a los que no lo rezagan. Hermano, nuestro Señor Jesucristo nunca hizo esto. Por lo tanto, debemos nosotros también de andar en sus pisadas y hacer lo mismo, hermano, recibir a todos. Mire, Romanos 2:11, hermano, porque no hay acepción de personas con Dios. Romanos 2:11, hermano, le digo, porque no hay acepción de personas con Dios. Y si Dios no hace excepción de personas, tú y yo no debemos de hacerlo, hermano. Tú y yo no debemos de hacerlo. Amén. Tercer ejemplo, hermano, que el Señor nos dejó, hermano. Vamos allá a Colosenses 3:13, hermano. Colosenses 3:13 dice así la santa palabra de Dios: soportándoos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, tercer ejemplo, hermano, nos dejó un ejemplo hermoso, hermano, de perdonar. En perdonar, hermano, porque nosotros a veces somos tan rencorosos, ay, sí te perdono, pero no se me olvida. Hermano, si eso fuera Cristo, entonces no me hubiera perdonado a mí, no te hubiera perdonado a ti, hermano. Pero no, nuestro Dios nos dejó ejemplo de cómo perdonar a los demás. Aún, hermano, al que lo estaba golpeando, al que le escupía el rostro, al que se burlaba de él, el Señor volteó al cielo diciendo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún a Judas, hermano, le dio oportunidad hasta el último momento para que él se arrepintiera, hermano. Recuerdo cuando él llegó y lo entregó, le dijo: con un beso me entregas, amigo. Le dio la oportunidad de que él se arrepintiera. Y hemos visto antes que él se arrepintió, pero se arrepintió ante los hombres, no ante Dios, hermano. Y esto hubiera cambiado su eternidad. Así que mi hermano, él nos dejó ejemplo de perdonar. Perdonar. Nosotros decimos: yo sí te puedo perdonar a ti porque una vez me empujaste, pero no te puedo perdonar que me hayas dicho tal cosa. Hermano, esto no es un perdón. Debemos de buscar dar el perdón sincero. Muchas veces los cristianos andamos cargando un lastre tan pesado solamente porque traemos rencores viejos. Necesitamos, hermano, aprender de nuestro Dios a ser perdonadores. Perdonar, hermano, perdonar otra vez, hermano. Dice ahí al final del versículo, hermano: perdonando los unos a los otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, hermano, debemos de perdonar así como nuestro Señor nos ha perdonado a nosotros. Amén. Hermano, cuarto ejemplo, hermano. Vamos a repasar. Nos dejó ejemplo en amar. Nos dejó ejemplo en recibir a los demás, o sea, no hacer acepción de personas. Nos dejó ejemplo o unas pisadas para seguir, hermano, en perdonar. Mire, cuarta cosita, hermano. Vamos allá a Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículo 35, hermano. Dice así la palabra de Dios: y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire, cuarto ejemplo, hermano, Cristo nos dejó ejemplo en oración. Hermano, si Él, siendo el mismísimo Dios encarnado, tenía que clamar a Dios el Padre, hermano, cuanto más usted y yo, hermano, tenemos que clamar a diario. Pero hoy en día vemos muchos cristianos desconsiderados que tenemos la osadía y el atrevimiento de salir a la calle sin habernos encomendado a Dios.
Hermano, hermana, no podemos andar por la vida sin la protección divina de Dios. Usted va a decir, es que dice la palabra de Dios que Él acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Exactamente, hermano, si usted teme a Dios, va a clamar a Él, va a pedir a Él. Hermano, hermana, Cristo nos dejó un ejemplo de que Él oraba. Usted y yo tenemos que orar, seguir esas pisadas. No podemos andar por la vida sin clamar a Dios, hermano. Necesitamos aprender. Ve aquí, hermano, dice que Él se levantaba muy de mañana, aún oscuro, hermano, se apartaba para tener intimidad con Dios en oración. Así que mi hermano, mi hermana, usted y yo también necesitamos, óigalo bien, necesitamos tener una oración o un momento íntimo con Dios en oración. Él nos dejó ejemplo, hermano, debemos de hacerlo. Amén, hermano. Necesita algo en la vida, clame a Dios. Necesita agradecer por algo en la vida, clame a Dios. Tiene algún problema, clame a Dios. Las cosas están yendo bien a su vida, clame a Dios. En oración, hermano. Mire, quinto y última cosita, hermano, que quisiera mostrarle esta tarde. Cristo nos dejó ejemplo, dijimos, en amar, en recibir a los demás, o sea, no hacer acepción de personas, en perdonar a los demás, en oración. Y por último, hermano, mire, vamos ahí a Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36, hermano. Dice así la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire, hermano, última cosita, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo en compasión. Ser compasivos, hermano, y es algo que últimamente se está acabando, hermano. Antiguamente, hermano, le voy a poner un ejemplo, había un pleito en la calle y las personas trataban de separarlos para que se acabara el problema. Y hoy no, hermano, ven una pelea en la calle y la gente saca su teléfono y se pone a grabar. Antes se veía una injusticia y se trataba de pasar. Hoy no, se sacan su celular y se ponen a grabar. Hermano, se nos está acabando la compasión. Y lo más triste que esto se está metiendo a veces a la iglesia y estamos viendo personas tan necesitadas de Cristo y no tenemos compasión de compartirles el evangelio. Necesitamos ser compasivos con los demás, hermano. Tener compasión que Cristo mostró. Olvidé anotar este texto, hermano, pero sé que conoce la historia, hermano, cuando vinieron unos ciegos delante de él, hermano, pidiéndole la vista. Dice, teniendo compasión de ellos, tocó sus ojos, devolviéndoles la vista. Y podemos ver esto vez tras vez, tras vez, tras vez en los evangelios, como diciéndonos que Cristo, teniendo compasión de ellos, hizo tal cosa, teniendo compasión de ellos, hizo tal cosa, teniendo compasión de ellos, hizo tal cosa. Hermano, hermana, ¿estás teniendo tu compasión por los demás? ¿Estás teniendo este sentimiento que te impulsa a hacer algo diferente, bueno para con ellos? Hermano, hoy en día el problema más grande de la humanidad es que se está acabando la compasión. No dejemos que esto pase en las iglesias, no dejemos que esto pase con los cristianos, con los hijos de Dios. Hermano, hoy te mostré algunas ejemplos que el Señor nos dejó. Mire, vamos a ver una vez más donde iniciamos. Primera de Pedro 2:21 dice así: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Hermano, nos dejó ejemplo para que andemos como Él caminó. Así que mi hermano, mi hermana, usted está teniendo estas actitudes de Jesús, o está siguiendo estas pisadas para andar como Él anduvo. Si no es así, hermano, le animo a que se arrodille, hable con el Señor, le diga: Señor, por favor, cambia en mí las cosas que necesitan ser cambiadas y ayúdame a ser más como tú quieres que sea. Tome un momentito, mi hermano, haga una oración, hable con el Señor según haya puesto en su corazón. Hermano, hermana, siga adelante en su vida cristiana, reciba bendiciones.